sefarad paso a paso. Presencia judía en Elche. Elche se encuentra situada en la zona sur de la Comunidad Valenciana, a unos 23 kilómetros de la capital de su provincia, Alicante, y muy próxima a las orillas del mar Mediterráneo. Sobre la presencia judía en esta zona hay hallazgos arqueológicos que nos remontan a tiempos muy antiguos. Así se han encontrado monedas de cecas procedentes de Palestina de la época Julio-Claudia, lo que apuntaría a la presencia de judíos palestinos y de relaciones comerciales directas tanto en zonas de la actual Cataluña, Llívia, Ampurias o Mataró, y en la zona de Levante, y más concretamente en Elche. Pero el resto arqueológico más importante de la España antigua lo encontramos en el yacimiento de la Alcudia, muy cercano a Elche. Hay que decir que en todo el Mediterráneo solo tenemos constancia de 4 sinagogas antiguas, en Ostia, Roma, Ventosa, sur de Italia, Túnez, y a la que nosotros nos referimos, situada en las proximidades de nuestra ciudad. Nos centraremos, pues, como primera aproximación en la sinagoga de la Alcudia. Este yacimiento se encuentra a 2 kilómetros de la carretera de Elche a Dolores, y en él se guardan las ruinas de la antigua Ilici, y son conocidas mundialmente por el hallazgo en ella de la Dama de Elche, que es la máxima expresión de la cultura ibera. En 1905 se deja al descubierto la planta de un templo, un rectángulo de 10,90 por 7,55 metros, más un ábside semicircular en la cabecera orientado hacia el este. En el pavimento del mosaico se pueden ver unas labores geométricas de estrellas trenzadas y cenefa de meandros, y además se podrían leer unas inscripciones en griego, que son las que nos permiten catalogar el hallazgo como el de una sinagoga. Luego volveremos sobre las inscripciones, pero ahora repasemos brevemente algunos aspectos sobre las sinagogas. Datar históricamente el establecimiento de las sinagogas es verdaderamente complicado. Hay autores como Levi y Weingrin que opinan que la sinagoga, como institución, se remonta al periodo del primer templo, antes del 638 de la era común. Su tesis se apoya en que los sacrificios eran acompañados de oraciones en los santuarios locales. De ahí que cuando Josías prohibió el culto sacrificial en dichos santuarios, continuó en ellos el culto sin sacrificios, típico de la sinagoga. En el año 586, antes de la era común, es destruido el primer templo de Jerusalén, y una parte del pueblo, siguiendo las enseñanzas de los profetas Jeremías y Ezequiel, creyeron que la deportación no era un abandono por parte de Dios, sino una prueba que Él les enviaba. Así, grupos de judíos comenzaron a reunirse con el objeto de mantener viva su fe, como recoge el Salmo 137, 1-2. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos y lloramos con nostalgia de Sión. Cuando estos judíos regresaron a su tierra y a la vuelta de este destierro, continuaron con la costumbre de reunirse para rezar. Hacia el 515 antes de la era común, al profeta Esdras y a sus seguidores se les denominaba los hombres de la gran sinagoga. Con el paso del tiempo, la función de la sinagoga evolucionó. Además de casa de oración, Betá Tefilá, se convirtió en casa de reunión comunitaria y lugar de estudio, recibiendo entonces el nombre de Beta Midrash. Pelae del Rosal establece 3 tipos de sinagogas. La primera sería la sinagoga basílica. Es el tipo más antiguo, representado por las sinagogas de Galilea y del Golán. Consistían en un edificio con sillares de piedra, de fachada suntuosa, orientada hacia Jerusalén, con 3 puertas. El interior estaba construido como una típica basílica grecorromana, del prototipo de las basílicas sirio-romanas y nabateas, con 2 hileras de columnas paralelas y una tercera fila transversal detrás de las puertas. Las columnas eran lisas y descansaban sobre pedestales amplios, y los capiteles solían ser de estilo corintio. En contraste con la suntuosidad de la fachada, el interior, una sala pavimentada con losas de piedra, carecía de cualquier ornamento, a excepción de un friso que rodeaba la galería superior. La sala recibía la luz a través de ventanas, la mayor de las cuales miraba a Jerusalén. El segundo tipo de sinagogas correspondería a la sinagoga casa amplia. Este tipo surge para intentar que la entrada y el estrado de los fieles no se orientasen en una misma dirección, es decir, hacia Jerusalén. Así, la sinagoga de Estemos en Judea, de planta rectangular, con una hornacina para el altar de la Torá en el lado más ancho del rectángulo y orientada hacia Jerusalén. La fachada monumental
precedida de un pórtico de columnas, estaba en el lado más estrecho del edificio. El pavimento era de mosaico, sustituyendo al suelo de piedra de las anteriores, y estaba decorado con dibujos geométricos, aunque a partir de la segunda mitad del siglo III se permiten dibujos figurativos. El tercer tipo de sinagoga lo llamaremos la sinagoga con ábside. El modelo que representa nuestra sinagoga ilicitana es datado desde los siglos V al siglo VIII de la era común. Fueron construidas conforme al plano de las basílicas bizantinas, o estas según las primeras. Su estructura estaba formada por un largo vestíbulo, dividido en naves central y laterales por dos filas de columnas con capiteles elaborados, acabando en un ábside semicircular orientado hacia Jerusalén. Se entraba al edificio por tres puertas situadas en la fachada opuesta a Jerusalén. El altar de la Torá se encontraba en el ábside. El exterior del edificio era sencillo, sin ornamentación, pues no olvidemos que estamos en un periodo, tanto en Sefarat como en Bizancio, de donde va a ser importado este modelo, en el que está prohibida la construcción de nuevas sinagogas y solamente se permitía reparar las antiguas cuando amenazasen ruina, y aunque la norma no se cumplía estrictamente, se solían tomar precauciones. En cuanto a las inscripciones a las que nos hemos referido, hacen mención a la comunidad y al directorio sinagogal. Encontramos la palabra griega proseque, que significa comunidad sinagogal, y la palabra presbiterón, que podemos traducir como consejo de ancianos. Estas muestras epigráficas datan del siglo IV de la era común, y que estén realizadas en griego nos indican dos aspectos fundamentales. Por un lado, hablarían de la continuidad, incluso una vez arruinada la unidad política del Mediterráneo bajo el Imperio Romano, de los lazos entre algunas aljamas hispánicas y sus hermanos de Oriente de habla griega. Esta continuidad se basaría en relaciones e intereses comerciales, por la situación próxima a la costa de la localidad, donde además tienen documentada la presencia en ella de otras colonias de origen oriental de habla griega. Por otro lado, la llegada de judíos orientales de elevado rango social y religioso pudo dar origen a la utilización del griego en estas inscripciones, lo que sería un indicio de la idea de diferenciación y de conservación de la diferencia, pues utilizar la lengua griega frente a la mayoría de sus convecinos hispano-romanos y latinoparlantes parece querer indicar su pertenencia a una comunidad más amplia, cuyo epicentro se encontraría muy lejos de Sefarat. Incomprensiblemente, tenemos que desplazarnos 34 kilómetros por la autovía A7 para poder contemplar otro vestigio procedente del mismo yacimiento, hasta la ciudad de Orihuela, y visitar su museo arqueológico ubicado en el Palacio Rubalcaba. En él se exhibe una lápida judía, consistente en una loseta pétrea, que tiene grabados una menorá sobre una columna y dos pavos reales, uno picoteando los frutos del árbol de la vida y el otro devorando a su pie a una serpiente. Se trata de los mismos motivos que aparecen en la pileta tarraconense de la época romana que se muestra en el Museo Sefardí de Toledo y que se han convertido en el anagrama del mismo. Después de todo lo dicho sobre este yacimiento de la Alcudia, podemos hacer una advertencia a los visitantes. En primer lugar, la mala indicación de su emplazamiento, lo que hace dificultoso su encuentro. Y en segundo lugar, el gran chasco que el visitante se lleva cuando el folleto explicativo o la expresora de información intenta buscar la sinagoga de Ilici, pues ni más ni menos nadie sabe dar razones sobre ella. Al final, cuando uno consigue vencer la incredulidad y, por qué no, el estupor, se descubre que esta sinagoga, documentada desde el año 1956 por el profesor Cantera Burgos, ahora ha pasado a ser una iglesia paleocristiana. Desde luego, si se va a la etimología de las palabras, que lo judío sea paleocristiano es tanto como decir que lo cristiano es posjudío. Pero creemos que el tema tiene más importancia que la meramente semántica. Pues el hecho de que se pueda datar una sinagoga entre los siglos IV y VI rompe esquemas a aquellos que han querido unir la presencia judía en España con la presencia árabe, meterla en el mismo saco, intentando presentarnos una España cristiana y otra, siempre posterior, a la que se añaden pueblos venidos de lejos. Además, podemos aportar testimonios que nos aseguran que en las proximidades del yacimiento y por tanto de esta sinagoga se encontraba la llamada balsa de Sinoga, que hace pocos años fue cubierta por el propietario del terreno, y decir que Sinoga era sinónimo de sinagoga en toda Sefarat. Por último, en cuanto a la propia ciudad de Elche, fue conquistada por el rey de Aragón Jaime I en el año 1263, y en las crónicas de Jaime I se menciona que en las negociaciones intervino como intérprete de árabe
Astruc Monseñor, que según aparece era un judío de Barcelona y yerno de Yeudá de la Caballería. Después de la conquista, la zona fue repoblada por catalanes y aragoneses, y como hablamos en el caso de Mallorca, se produjo el encuentro de judíos que ya estaban en estas tierras desde antiguo, con judíos venidos con los nuevos repobladores. Como zona fronteriza y disputada por Castilla y Aragón, la población de judíos tuvo una situación privilegiada, pues los dos monarcas los querían tener de su lado. Sabemos que en la época medieval en Elche existían 3 núcleos de población totalmente separados. La comunidad judía se situaba en la Almórida, la comunidad musulmana en el llamado Arrabal de San Juan y la comunidad cristiana en la Vila Murada. La Almórida se situaba en lo que antiguamente había sido el Cardus Maximus, ocupando lo que actualmente son la calle Almórida y las adyacentes, y también tenían algunas propiedades cerca del río Vinalopó, que atraviesa la ciudad, y que, como está documentado, pertenecían a un judío llamado Isaac Vidal. En cuanto a la sinagoga medieval y al cementerio, de momento carecemos de noticias. La población judía de Elche fue especialmente castigada por los trágicos sucesos de 1391, que, como la mayoría de las aljamas del Reino de Valencia, exceptuando la de Sagunto, las llevó a su desaparición y a sus moradores al exilio o a la conversión forzada. Esta ciudad es conocida mundialmente por 2 aspectos que la hacen singular: su palmeral, reconocido Patrimonio de la Humanidad, y otro aspecto también declarado Patrimonio de la Humanidad, que es la festa o el misteri de Elche. Hablar del bellísimo palmeral, como se puede entender, no es tema que nos incumba en este momento, pero el misteri es otra cosa. Diremos que el misteri es una obra teatral de raíces medievales, dividida en 2 actos, que se escenifican los días 14 y 15 de agosto en la Basílica de Santa María de la ciudad. En esta obra se recrea la muerte, asunción y coronación de la Virgen María, y además ha tenido la singularidad de representarse ininterrumpidamente, a pesar de las prohibiciones que se derivaron del Concilio de Trento. La faceta artística más notable de la obra es la musical, pues el drama es enteramente cantado y contiene melodías procedentes de diversas épocas. Hay cantos medievales, renacentistas e incluso añadidos barrocos. Estos cantos, formados por 26 piezas musicales, pueden clasificarse de monódicos y polifónicos. Pero el interés de la obra para nosotros es que en ella hay unos personajes centrales, que son los judíos. Los judíos aparecen en el segundo acto. La obra está dividida en 2, como hemos dicho antes, justo en el momento en que los apóstoles y otros personajes velan el cuerpo de María. Los apóstoles están entonando el salmo que dice: Al salir de Israel de Egipto, la casa de Jacob de un pueblo extraño hizo de Judea su santuario, de Israel su imperio. Entonces los judíos, encabezados por el gran rabino, irrumpen en el lugar para robar el cuerpo de María y destruirlo, y así evitar que los apóstoles luego digan que ha resucitado, como sucedió con Jesús. Esta escena es conocida como la Judiada, en la que se produce una lucha y uno de los judíos consigue acercarse al cuerpo de María, pero queda su cuerpo paralizado. Los otros judíos automáticamente caen de rodillas arrepentidos de la acción. Entonces entonan un cántico de arrepentimiento que es respondido por los apóstoles, con otro en el que les piden que proclamen su fe en la Virgen, y los judíos entonan: Todos nosotros creemos que es la madre del Hijo de Dios. Bautizadnos en breve a todos, que en tal fe vivir queremos. A partir de este momento, apóstoles y judíos se convierten en un coro unísono que contempla la aparición de personajes y, por supuesto, la ascensión de María a los cielos en carne mortal. Casi nada. Y después de todo esto, nosotros nos preguntamos si el levante español fue claramente influenciado por la presencia árabe, si los judíos, según cierta historiografía, fueron meramente anecdóticos en la zona, ¿por qué su presencia ha perdurado a lo largo de tantos siglos? Muchas gracias.